que tenemos. Y claro, obviamente, mientras estamos pasando por ese padecimiento, para nosotros es una cosa tremenda, fuerte, pero leer los evangelios y ver las cosas que Cristo Jesús hizo, eh, yo creo, por ejemplo, que una enfermedad así como la lepra es algo que uno no le desea a nadie, ni uno desearía jamás tenerlo. Y no solo eso, sino porque hubo tiempos, por ejemplo, en los tiempos de nuestro Señor Jesús caminando por la tierra, en los que esa enfermedad era algo así como un sello de un pecado. Es decir, no solamente se decía, tienes lepra y estás enfermo, hazte para allá, no, sino que esa enfermedad te cayó porque tú eres pecador o además porque eres hijo de pecadores. Entonces, la persona que tenía esa enfermedad decía, pero pues ¿de qué me hablas? O sea, yo soy igual que los demás, o sea, sí soy pecador, pero no más ni menos que los demás. Y, y, y por otro lado, si mis padres hicieron algo malo delante de Dios, ¿por qué yo lo estoy cosechando? ¿No? O sea, yo creo que se hacía mil preguntas una persona que padecía de esta enfermedad, de la enfermedad de la lepra, y, y dice la palabra de Dios que a ellos, a los leprosos, les decían, aunque seas una persona que tiene recursos económicos, porque no creas que esa enfermedad le daba solo a la gente pobre, esa enfermedad le daba a pobres y ricos, ¿no? Entonces imagínate una persona de alto perfil económico con esa enfermedad. La ley de Moisés, la ley por la que se tiempo, decía que si alguien era enfermo de esa enfermedad, que si alguien se contagiaba o les salía esa enfermedad, tenía que vestirse de harapos, tenía que usar una ropa de indigente y tenía que usar una campanilla para sonarla siempre que transitara por la calle. No podía ir por las aceras, tenía que ir por la parte del medio agitando la campana y gritando, inmundo, inmundo, para que la gente se quitara, para que la gente se hiciera a un lado, para que la gente se diera cuenta de que eh, venía pasando por ese lugar un leproso. Ahora, no solo eso, yo creo que la parte más profunda de esa enfermedad era el desprecio el desprecio social, el desprecio familiar. Ya nadie podría abrazarlos, ya nadie podría tomarles la mano, ya nadie podría darles un beso, ya nadie podría acercarse a ellos porque estaban leprosos, porque estas personas ya no eran dignas de recibir ningún tipo de cariño. Y fíjense que lo más triste para una persona digo, y lo hemos visto en estos tiempos que nos ha tocado vivir. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero la gente que se enfermaba de COVID y que la llevaban al hospital era inmediatamente metida en una especie de cuarentena, pero lo primero que hacían era retirarle a sus seres queridos. Es decir, ya no podían acercarse ni sus hijos, ni sus padres, ni nadie que le diera una demostración de cariño y morían en una triste soledad, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Entonces, ahí es donde el corazón se siente angustiado, se siente perdido, se siente solo. Y estas cosas son las que uno no desea que le pase a nadie, ¿no? Yo creo que a lo mejor algunos de nosotros hemos pensado en que el día que muramos no nos gustaría morir solos, no nos gustaría morir sin que alguien estuviera tomando nuestra mano o que alguien... Eh, Solo Dios sabe, ¿no? Cómo va a ser el día que nosotros partamos con Él. No lo sabemos, pero lo que sí podemos
entender es que una enfermedad del tipo de la lepra o del COVID, algo que lacera además, algo que hiere además del cuerpo, es el alma. Es esa, es ese, esa comunión, ese sentir que debería de haber de amor y de compasión para esa persona. Ahora, nosotros, ¿qué podemos entender de todo esto cuando vemos a Jesús tocando a un enfermo de lepra para sanarlo? Él podría haber dicho, sé sano, ¿no? o desde lejos, o arrojarle agua y decir, sé sano, y en ese momento sería sano. O como le dijo al centurión, ve a tu casa y cuando llegues ya va a estar sano la persona por la que viniste a pedir. Entonces, pero curiosamente, Jesús toca al, al, al enfermo de lepra. Digo, no les leí los versículos, pero se los estoy comentando, ahí están en los evangelios. Y y Jesús toca al enfermo de lepra con todo y que era una cosa prohibida en ese momento, ¿no? En ese tiempo era una cosa prohibida tocar a un enfermo de lepra. Pero Jesús generalmente siempre iba en contra de las tradiciones de los hombres, ¿no? De las tradiciones de la gente que le rodeaba y de la gente con la que él convivía. Generalmente Jesús siempre iba en contra no de ellos, pero sí de lo que ellos creían, sí de lo que ellos habían como fundamentado sus tradiciones. Jesús normalmente hacía lo contrario a lo que ellos creían. Entonces va y lo toca y le dice, sé limpio. Y en ese momento le dice, ve y preséntate a los sacerdotes, que eran las personas que podían decir oficialmente que alguien estaba sano. Los toca y le dice, ve y preséntate a los sacerdotes, lleva la ofrenda que se requiere para el proceso en el que estás. O sea, cumple la ley. Pero Jesús hace lo contrario, ¿no? O sea, Jesús no sigue la tradición, Jesús va y pasa por encima de la tradición y sana a este hombre. Y entonces cuando va en camino a ver al sacerdote, este hombre es sanado de la lepra totalmente y gustosamente y de verdad es un milagro maravilloso, pero principalmente fue sano su corazón, su autoestima, su, su sentido de que alguien lo haya tocado, ¿no? De que alguien, yo creo que sí Dios curó la lepra de su cuerpo, pero también curó el sentir de su corazón, la soledad de su corazón. Jesús curó, sanó el sentir de soledad que este hombre leproso tenía en su corazón. Ese es el punto, ¿no? Y, y aquí es donde nosotros tenemos que meditar un poco en la palabra y que escuchar a Dios hablándonos acerca de las tradiciones, porque hay una parte aquí en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 7. Bueno, todo ese capítulo habla de varias cosas que Dios a través de Jesucristo nos quiere resaltar y les dice que los mandamientos de Dios, la palabra de Dios
ellos tenían una forma de invalidarla. O sea, la gente común, la gente que no conoce a Dios como Padre, tiene una forma de invalidar la palabra de Dios. O sea, de hacer que no sea efectiva en su vida. Y esa lo hacen a través de sus tradiciones. Fíjese, voy a leer lo que dice aquí. Dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Fíjate, cuando Jesús dice que muchas cosas la gente hace semejantes a esas, está diciendo, señores, ustedes culpan a Dios de que su palabra no se cumple en ustedes, en la vida de ustedes, no se ve con claridad en la vida de ustedes. Ustedes culpan a Dios y sin embargo los culpables de que la palabra de Dios no sea eficaz en su vida, los culpables son ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes prefieren confiar en sus tradiciones en vez de confiar en la palabra de Dios. Porque ustedes prefieren llevar a cabo sus tradiciones y su forma de hacer las cosas que oír la voz de Dios y vivir conforme a ello. Entonces, ahí está la lucha constante entre ver a Dios en nuestras vidas o no verlo. Nosotros decimos, bueno, pero es que yo quisiera que las cosas fueran como antes, que no sé, que los milagros sucedieran como antes, que Dios actuara tan eficazmente, que Dios multiplicara el pan y como lo hacía antes, o sanara enfermos como lo hacía antes. Dios lo puede seguir haciendo. Dios no se ha quedado chiquito, Dios no se ha ido menguando. Dios no se ha ido a vivir a ninguna otra parte, como decía el filósofo Manuel Kant. Dios sigue aquí y Dios sigue listo para vivir en nuestras vidas, para actuar a través de nuestras vidas. Pero ¿sabes qué? Seguimos confiando en nuestras propias tradiciones. Seguimos confiando en nuestra forma de hacer las cosas. Seguimos diciendo, bueno, esto se tiene que hacer y yo lo voy a hacer porque pues no va a caer del cielo y no lo voy a recibir de nadie, así es que yo me tengo que proveer de esto y proveer de aquello y moverme y actuar. Y hacemos mil cosas. Dicen acá, hasta vas a bailar a chalma, con tal de que suceda lo que tú necesitas que suceda. Pero no sabemos esperar en Dios, no sabemos creerle a la palabra de Dios, no sabemos confiar en lo que Dios dijo. No sabemos esperar en Dios. Dice una canción del hermano Jesús Adrián Romero, esperar en Dios difícil que es. Es difícil. Pero ¿sabes cuándo es difícil? Cuando no le confiamos a Dios. Cuando estamos mordiéndonos las uñas y estamos diciendo, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que lo va a hacer? ¿Será que?
Entonces, ahí es cuando es difícil. Cuando no le creemos a Dios, hacer creer o intentar creer humanamente es bien difícil y es bien frustrante, porque a la humana no se puede, no suceden las cosas. Dios no es compatible con la mentalidad humana, de que no, pues me tengo que forzar a creer y tiene que suceder así, o sea, no es por ahí. Entonces, Dios respalda su palabra. Si Dios te dio una palabra de que eso va a suceder, créelo totalmente. Ahora, si tú le estás torciendo la mano a Dios, queriendo que Él diga que va a hacer lo que tú quieres que Él haga, pues ahí sí dudo que suceda. Lo más seguro es que vas a venir a una frustración. ¿Por qué? Pues porque tú estás queriendo torcerle la mano a Cristo y que Él haga lo que tú necesitas, lo que tú quieres. Fíjate, te estaba yo hablando de este leproso y él le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme, si quieres, ¿sí? No le dijo si puedes, él sabía que podía, pero más bien le preguntó si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús lo toca y le dice, quiero, sé limpio. ¿Sabes? Es ahí precisamente donde radica la fe, en el punto de ir con el corazón humilde ante Dios y decirle, Padre, pues si es tu voluntad que sea esto, si es tu voluntad sanarme, sáname. Yo sé que muchas veces vas a decir, pero es que él ya lo dijo en su palabra y que esto y lo otro y que dicen los predicadores que reclames, que arrebates y hay tantas herejías que hoy se dicen. Mira, hermano, si Dios no da la palabra, nada sucede. Tú podrás y yo podremos brincar y echar maromas y lo que tú quieras. Si Dios no ha dado la palabra, no va a suceder. Esto es primero ir con Él, porque se trata precisamente de tener comunión y comunicación con Dios. No nada más verlo como al vecino desconocido que de repente le pedimos ayuda cuando lo necesitamos. Se trata de tener comunión con Dios, de estar cerca, muy cerca, demasiado cerca. Eso es comunión. Entonces, es primero decirle, Padre, si tú quieres, pues que suceda esto que necesito. Y si no, pues tú dime cómo le hacemos, cómo se va a vivir esto, cómo lo vamos a pasar, cómo vamos a caminar en medio de esto. Tú muéstrame, tú dime, camina conmigo, yo camino contigo, Padre. La idea es ser dirigidos por Dios, no intentar dirigir a Dios. ¿Sí? A veces nosotros le estamos dando una instrucción a Dios de que, mira, Padre, haz esto y luego haces esto y luego también esto y más. No, no, no. Es venir delante de Él y decirle, papá, aquí está esto. ¿Qué vamos a hacer? Pensamos que cada enfermedad que experimentamos, que cada dolencia ay, pues es como que alguien nos quiere meter la zancadilla y para que no avancemos y para que nos estanquemos o para que nos desanimemos. Pero déjame decirte que es todo lo contrario. Si viene una situación difícil a la vida, pues es el momento de ponerlo delante de papá y decirle, papito, ¿cómo se digiere esto? ¿Cómo se come esto? ¿Cómo se vive esto? Quiero vivirlo contigo. Vamos a ver
tu mano poderosa sobre esta situación. Dime cómo vivir esto, papá. Muéstrame. Entonces, ahí es donde Dios, en su infinita misericordia, nos empieza a guiar. Yo creo, y hay pocas cosas en mi vida que han sido transformadas por Dios. Y cuando digo pocas cosas, me refiero a que yo creo yo he estorbado gran parte del proceso de Dios en mi vida, pero no de una forma consciente, sino que como yo les he hablado aquí, es bien difícil desaprender lo mal aprendido. Entonces, uno a veces aprendió que es que a buscar a Dios de una manera y que es que a pedirle y a tratar de forzarle a Dios para que Él haga nuestra voluntad. Y de veras, yo quiero decirles, hermanos, en este caminar que estamos ahora, no es nada que humanamente uno pueda controlar. O sea, que uno tenga el control, ni siquiera para compartir una charla como la que estamos teniendo ahorita. En mi estado anterior espiritual o en mi estado anterior de cristiano, pues para mí era una cosa sencilla hacer un bosquejo con unas cuantas citas bíblicas, un estudio, y lo hacía con todo mi corazón. No voy a decirles que lo hacía fingidamente, no, lo hacía con todo mi corazón. Y hacer un estudio bonito y con significados de las palabras y todas esas cosas que a la gente le gusta, con anécdotas y lo adornábamos. Un mensaje bien estructurado, pero no era otra cosa más que palabras de hombre, palabras, cosas que yo podía compartirles, pero que no vivía. Y eso no sirve. Eso no te lleva a ningún lado. Eso solamente te lleva a dar vueltas y vueltas y vueltas, como los animalitos esos que están dando vueltas ahorita ahí en no sé qué parte del mundo, ¿no? Así, así se sentía uno con ese evangelio, con esa forma de compartir, con esa forma de... Entonces ahora cuando estamos aquí para platicar las cosas de Dios, de verdad no hay forma en la que yo pueda decir, ya sé, voy a estructurar esto, voy a hablar de esto, necesito estar en comunión con Dios para saber qué es lo que Él quiere compartirnos, qué es lo que Él quiere decirnos. Y cuando lo estoy compartiendo, Dios me lo está diciendo a mi corazón también. Entonces, es bien diferente, bien diferente. O sea, no hay nada en lo que nosotros podamos controlar de todo esto que estamos viviendo. Incluso las cosas que le pedimos a Dios, a veces ni siquiera estamos ¿cómo decirte? Ni siquiera estamos de acuerdo con Dios en lo que estamos pidiendo, porque Dios va por otro lado y nosotros vamos por otro lado y nosotros pedimos todo aquello que Dios dice, no, no es por ahí. Mejor primero ponte de acuerdo conmigo, ten comunión conmigo, platica conmigo y yo voy a poner en tu corazón el sentir sobre las cosas que hay que pedir y cómo hay que pedir. Entonces, y lo vemos, ¿no? En los hijos, a veces nosotros pedimos, ay, Señor, que este muchacho ya no sea rebelde o que este muchacho llegue temprano, o que no se desvíe, que no se junte con malas amistades. Cosas que cualquier padre puede decir para que su corazón de padre esté tranquilo, ¿verdad? Pero no sabemos por las que va a pasar y por los caminos que va a andar, hasta que llega un momento en el que nos damos cuenta de que todo nuestra idea de ser un buen padre y de tener buenos hijos
se desmorona. Y entonces Dios nos dice, mira, yo voy a hablar con tus hijos, pero ellos tienen que caminar su propia vida, su propio sendero, conforme a lo que ellos viven actualmente. Entonces, ahí es donde te pones de acuerdo con Dios y empiezas a pedirle, Padre, pues yo lo único que deseo es que ellos te conozcan, porque cuando yo te conocí, mi vida cambió. Cuando yo te conocí, mi vida fue transformada. Cuando yo te conocí, entendí lo que era amar y disfruté ser amado. Bueno, exactamente, eso es lo mismo que debes pedir por tus hijos. Y entonces, ahí ya nos estamos poniendo de acuerdo con Dios. Ya nos estamos poniendo de acuerdo con Dios. Y nuestro corazón entra en la paz de Él. Pero de veras, lo primero que tenemos que dejar a un lado son nuestras tradiciones. Y cuando hablo de tradiciones, no estoy hablando directamente de las cosas que celebra todo el mundo, no. Estoy hablando, hermano, o Dios nos quiere hablar de la forma de vivir la vida que nosotros traemos incrustada en el corazón. ¿A qué cosas tú le dices sí? ¿A qué cosas tú le dices no? ¿En qué cosas tú confías? ¿En qué cosas tú no confías? Esas son tus propias tradiciones que cada uno tenemos. Cada uno tenemos nuestras propias tradiciones. Y nuestros propios ángulos para decir, sí, yo quiero confiar en Dios en esto, pero en esto no. Esto yo me lo proveo, yo hago que lo obtengo, trabajo o lo que sea, y lo tengo. En esto no necesito a Dios, pero en esto sí necesito a Dios. ¿Tú crees que necesitas a Dios para ser sano de la diabetes o de la hipertensión o del cáncer? Pero no crees que necesitas a Dios para eh, ir a trabajar y que te vaya bien? Porque eso tú lo sabes hacer. ¿Tú crees que necesitas a Dios para cuando un hijo se enferma o cae en la cárcel, Dios no lo quiera, pero no lo necesitas para cuando un hijo te hace un berrinche y necesitas educarlo y corregirlo? O sea, ahí es donde están nuestras tradiciones tontas, están invadiendo nuestra comunión con Dios, y en vez de darle crédito a Dios, estamos nosotros haciendo nuestra propia voluntad y no le estamos dando el lugar a Dios. Mientras nosotros sigamos pensando que solamente necesitamos a Dios para que nos saque del hospital o para que nos saque de la cárcel o para que nos provea para el pago de la casa o del carro, de lo que sea, pero no lo necesitamos para educar a nuestros hijos, a nuestra familia, a nosotros mismos, para respetar al prójimo, para tener una comunicación con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo. Mientras no entendamos que es para todo y en todo momento, no vamos a avanzar. Necesitamos a Dios en todo, para todo. Eso es tener comunión con Dios. Comunión con Dios. Entonces, hay veces que yo he platicado con compañeros de trabajo donde vienen y me dicen, oye, Sammy, hazme una oración, no vamos a pedirle a Dios, fíjate que mi hija tengo un problema o está enferma, mi mamá, esto y lo otro. Le digo, sí, sí, vamos a orar. Sí, vamos a orar, pero quiero decirte algo. El hecho de que tu familia o quien sea está pasando por una enfermedad, por una situación difícil, es por algo que Dios quiere hablarte a ti y a esa persona, a su corazón. Y la primer parte es entender qué es lo que Dios quiere hablarte a la vida de esa persona y a tu vida. Es ponerse de acuerdo con Dios. Yo sé que lo que está pasando te duele en este momento, pero es un proceso que vas a caminar con Dios, que vas entrando con Dios, que quizás te va a llevar a conocer a Dios, a conocer en verdad.
Y esa es la mejor ganancia que puedes tener de cualquier experiencia en la vida. Llegar a tener comunión con Dios. Porque ahí está el secreto de la vida. Entonces, yo hoy quiero invitarte para que veas esto con detenimiento, lo reflexiones, le permitas a Dios que te muestre cómo cada cosa, cada suceso en tu vida es solamente una oportunidad para conocer a Dios, para tener más cercanía con Él, para no estar buscando solamente lo que Dios tiene en sus manos, sino estar acercándonos al corazón de Dios. Así es que vamos a dar gracias a Dios, vamos a orar por este tiempo. Padre bueno, te damos gracias porque tú nos